Hola, buenos días a todos. Vamos a dar un minutito de cortesía para que vaya entrando la gente y empezamos. Bueno, vamos a ir comenzando, si os parece, para no demorarnos demasiado. Me presento, mi nombre es Silvia Villar, soy la responsable de marketing en HSI. Lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión de hoy. Hoy vamos a hablar de una de las últimas novedades que se han incluido en Microsoft Teams, que entre otras ventajas nos permite crear espacios de colaboración con personas ajenas a nuestra organización, ¿no? Son lo que llamamos los canales compartidos. Hoy contamos con nuestras dos ponentes que son parte de nuestro departamento de formación en HSI. Ellas son Leire Sesumada y Aida Román. Como sabéis, si habéis estado en alguna otra sesión de HSI, es un evento en directo, entonces, bueno, pues no vamos a poder abrirnos micros, pero tenemos un chat de preguntas y respuestas que podéis utilizar en cualquier momento de la sesión. Nuestra compañera Aida va a estar vigilando el chat para que si tenéis cualquier pregunta, poder parar al aire cuando vaya haciendo la ponencia y podamos resolver la pregunta en el momento, ¿vale? Que luego se nos puede olvidar. De todas formas, a final de la sesión, si se ha quedado alguna pregunta sin contestar, también tendremos un pequeño tiempo para ello. También os cuento que os pasaremos, cuando lleguemos un poco hacia el final, os pasaremos un cuestionario de satisfacción para que nos valoréis un poco la sesión. Esto, siempre os digo lo mismo, nos ayuda un montón a mejorar y además siempre os pedimos que si tenéis alguna idea, alguna sugerencia, algún tema dentro de Microsoft 365 que os gustaría tratar en una de estas sesiones, sin problemas nos los podéis poner en el campo de observaciones y nosotros lo evaluaremos para meter dentro de nuestro calendario, ¿vale? Porque hacemos un montón de sesiones de este tipo y siempre estamos añadiendo nuevas sugerencias que nos paséis. También hay un campo donde nos podéis pasar vuestro email y en ese momento os mandaremos, en unos días os mandamos la grabación y los materiales del webinar. Así que, bueno, yo creo que eso es todo lo que tenía que decir. Leire, si quieres te doy paso. Muchísimas gracias de nuevo y espero que disfrutéis de la sesión. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Iria. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos por estar con nosotros acompañándonos en esta sesión de canales compartidos en Teams. Como ha dicho Iria, bueno, yo soy Leire Sesúmaga, soy formadora en adopción y uso de Microsoft 365 y bueno, estos serían un poco mis datos. Además, en esta ponencia, como ha comentado Iria, me va a acompañar Aida Román, que también es la responsable del Departamento de Formación en HSI y que va a participar con nosotros tanto en la parte de las preguntas como al final de la sesión para enseñarnos alguna cosita adicional. Como ya sabéis, Teams es una de las herramientas más disruptivas e innovadoras que están incluidas en la suite de Microsoft 365 y está en constante evolución. Entonces, una de las funcionalidades implantadas en los últimos meses en la parte de colaboración son los canales compartidos. La idea del webinar de hoy es hablar de los canales compartidos siguiendo un poco esta agenda que os muestro aquí a continuación. Primero vamos a ver en definición qué son estos canales compartidos, las características, los usos que les podemos dar, una información para el administrador en los canales compartidos que es fundamental para poder funcionar con ellos, ¿vale?
cómo se crean. Luego la parte práctica, pues crearemos un canal compartido, veremos un poco los roles de usuarios dentro de los canales compartidos, cómo se hace esta compartición de canales compartidos, que hay 3 opciones de compartición diferentes, los límites de los canales compartidos y luego ya os mostraremos el acompañamiento formativo que realizamos desde HSI, que las formaciones son bonificables a través de Fundae y luego un espacio para preguntas, aunque insisto que tenéis el chat abierto durante la sesión para poder lanzar vuestras preguntas sin problema, ¿vale? Así que, bueno, pues, ¿qué son los canales compartidos en Teams? Pues los canales compartidos son un nuevo tipo de canal. Ya sabéis que en Teams existen los canales estándar y los canales privados, pues ahora también existen los canales compartidos y se pueden crear dentro de un equipo de Teams. Por defecto vienen habilitados, está habilitado de forma predeterminada en Teams, pero luego vamos a ver qué se necesita aparte de que esté habilitado por defecto, ¿vale? Los canales compartidos en Microsoft Teams lo que hacen es crear espacios de colaboración donde se puede invitar a usuarios que no forman parte del equipo o de la organización para colaborar con nosotros, ¿vale? Solo los usuarios propietarios o miembros, que ya sabéis que estos son roles que se tienen en el propio Teams, ¿vale? Pues, los propietarios son los que crean el equipo, ¿vale? O el canal, y los miembros son estos usuarios que son de mi organización que forman parte del equipo y del canal, ¿vale? Entonces, solo los usuarios que sean propietarios o miembros del canal compartido van a poder acceder al canal, ¿sí? Los invitados, que son usuarios con cuentas de invitado ya en el propio Azure Active Directory de la organización, no se pueden agregar a un canal compartido, pero sí se puede invitar a usuarios de fuera de la organización a participar en un canal compartido, siempre y cuando esté la conexión directa B2B en Azure AD. Esto lo explico luego, no penséis que me voy a quedar que lo digo aquí y ya está, ¿vale? Las personas que no pertenecen a la organización del organizador, ¿vale? Del equipo primario, digamos, necesitan tener sí o sí una cuenta de Teams profesional o educativa, ¿vale? Para participar como miembros en un canal compartido. Y a nivel de administración, los administradores de las 2 organizaciones deben de habilitar la conexión directa de B2B, ¿vale? Un canal compartido, ¿para qué lo podemos necesitar? O, por ejemplo, ¿en qué casos queremos usar un canal compartido? Pues, por ejemplo, si queremos colaborar con un grupo de usuarios que son miembros de distintos equipos o pues, de departamentos diferentes, por ejemplo, que trabajan en diferentes aspectos de un mismo proyecto o de un mismo producto, pues se podría utilizar un canal compartido para colaborar, por ejemplo, ¿vale? Las personas externas que están incluidas a un canal compartido pueden participar en el canal compartido sin tener que cambiar de organización. Recordamos que cuando nos invitan a un equipo de Teams, nos invitan a la organización de ese equipo de Teams, de ese equipo primario de Teams. En el caso de los canales compartidos, la ventaja mayor es que se puede colaborar con personas externas sin que estas personas tengan que cambiar de organización para poder colaborar conmigo en este canal compartido, ¿vale? Los miembros de los canales compartidos son los que pueden ver y participar en el canal compartido, a los que se les ha agregado. Los otros usuarios del equipo al que está conectado ese canal compartido, si no he compartido con todo el equipo, ellos no van a ver ese canal. Esto funciona un poco igual que los canales privados. Cuando se crea un canal compartido, se vincula al equipo primario y no se puede mover a otro equipo, ¿vale? Otra característica fundamental es que los canales compartidos no se pueden convertir en canales estándar y viceversa. Esto también ya lo sabemos de cuando creamos canales, que la característica de privacidad que le demos es la que se va a quedar siempre para ese canal, no se puede modificar a posteriori. Y bueno, para poder disfrutar de esta nueva funcionalidad de los canales compartidos de Teams, lo que necesitamos es suscripción de Office 365 o Microsoft 365, empresa o de educación. Como ya he dicho, los canales compartidos de Teams están habilitados por defecto, pero también la colaboración externa en los canales compartidos
estará desactivada también de forma predeterminada, ¿vale? Entonces, para habilitar un canal compartido entre organizaciones, las dos organizaciones tienen que habilitar la conexión directa B2B de Azure Active Directory. Con esta conexión directa B2B, los usuarios de las dos organizaciones van a poder trabajar juntos mediante sus propias credenciales y un canal compartido de Teams sin necesidad de tener que agregarlo a la otra organización como invitado, ¿vale? Esta conexión directa B2B se usa para compartir recursos con organizaciones de Azure AD externas, o también pueden ser para compartir recursos pues, entre varios inquilinos de Azure AD en la propia organización, ¿vale? Esta conexión directa B2B requiere una relación de confianza mutua entre las dos organizaciones de Azure AD para permitir el acceso de los recursos al otro, ¿vale? Entonces, tanto la organización de los recursos como la organización externa, ambos tienen que habilitar mutuamente la conexión directa B2B en la configuración de acceso entre inquilinos, ¿vale? Y ya cuando se establece la confianza, el usuario de esta conexión directa B2B tiene acceso mediante el inicio de sesión único a recursos fuera de su organización con las credenciales de su organización de Azure AD. Esta parte es igual, bueno, pues más técnica porque es información para administradores, pero sin esta conexión directa B2B realizada no se puede dar esta colaboración en canales compartidos en Teams. Es fundamental para que se dé, ¿vale? Nos puede pasar, que luego si queréis lo vemos como en práctica, que si yo busco un usuario, ¿vale? Para buscar un usuario y agregarlo necesito su dirección de email y no me lo encuentras porque no significa que ese usuario no exista o que ese email esté mal indicado, sino que directamente probablemente su organización no tiene activada esta conexión directa B2B. ¿Vale? ¿Qué usos puede tener los canales compartidos de Teams? Bueno, pues evidentemente que están hechos para colaborar, ya lo hemos dicho y es evidente, ¿vale? Pero hay otros casos también, bueno, donde nos sirven estos canales compartidos, que sería para colaborar con miembros de mi equipo, con todos los miembros de mi equipo. Pero también me sirve para colaborar con solo algunas personas específicas de mi equipo, ¿vale? Si no necesariamente necesito colaborar con todo el equipo y no quiero crear un equipo adicional, pues puedo hacerlo mediante el uso del canal compartido. Puedo hacerlo también para colaborar con personas que no pertenecen a mi equipo directamente. Lo mismo, no quiero crear un equipo nuevo, pero quiero colaborar con personas que no están de base en el equipo en el que quiero crear ese canal compartido. También puedo necesitarlo pues, para colaborar con personas que no pertenecen a mi organización, pero teniendo en cuenta que esto siempre y cuando en ambas organizaciones usen a Azure AD conexión directa B2B, para el acceso entre organizaciones será posible. Si no, no va a ser posible. Y para poder colaborar con personas que no pertenecen a mi organización sin que ese usuario, como he dicho, tenga que cambiar de organización para poder trabajar conmigo, ¿vale? Estos serían un poco los usos que podríamos darle a estos canales compartidos. Discúlpame, Leire. Antes de que pasemos a la siguiente slide, bueno, antes de nada, buenos días a todos. Disculpadme, soy Aida, de HSI. Tenemos una pregunta de Nico en la que habla, vamos a decir, de la parte de la conexión directa B2B, ¿vale? Y lo que pregunta es, ¿esta relación de confianza agrega más opciones entre los dos tenants? ¿Habría un problema de seguridad y hay que restringir cosas? Al final, Nico, vamos a decir que esta conexión directa B2B lo que da es acceso a los recursos siempre asociados a ese canal, lo que va a haber detrás. Ahora lo vamos a ver qué es lo que tiene ese canal detrás, pero le hago un pequeño spoiler a Leire. Ese canal va a tener un grupo de Office 365, ¿vale? Va a tener un sitio de SharePoint, por lo tanto, evidentemente, a esas personas que son externas a la organización, les vamos a dar acceso a esos recursos. Siempre cuando lo que hacemos es dar acceso, pues, por ejemplo, a un sitio de SharePoint, van asociadas las políticas de seguridad que ya tengamos aplicadas en la organización. Pero los efectos de esos procedimientos
Para activar la conexión directa B2B hay una política por defecto, que es lo que comentaba un poco Leire, que viene desactivada, en la que se puede activar y a nivel de seguridad podemos controlar si queremos que esa conexión directa se abra para un tenant concreto, o sea, para, imaginaros, me lo estoy inventando, si tenemos un tenant que es HSI Training y yo quiero que colaboren, mis usuarios colaboren en conexión directa en canales compartidos con el tenant de HSI, puedo habilitar única y exclusivamente esa conexión directa B2B solamente para ese tenant, para ese dominio de HSI, o puedo dejarlo abierto, modificando esa política por seguridad para cualquier otro tenant de 365. Evidentemente, esta segunda opción es muchísimo más segura, ¿no? Perdón, la primera, quiero decir. La primera en la que puedo ir controlando cada uno de los dominios o tenants a los que quiero darles acceso. Evidentemente, esto va a implicar que la parte de los administradores IT de las organizaciones tengan que ir modificando esta configuración en función de las necesidades concretas que tengan dentro de su organización. Pero evidentemente hay una parte importantísima cuando estamos hablando de acceso a recursos, que es la parte de seguridad. Entonces, en función de la política de seguridad que queramos implantar dentro de nuestra organización, esas comunicaciones, tanto entrantes como salientes, se pueden hacer no solamente para tenant concretos, sino también para grupos de Office 365 concretos o incluso usuarios. Se pueden limitar incluso a usuarios o grupos concretos, etc. Pero sí, uno de los puntos, Nico, que habría que revisar y habría que tener en cuenta como administradores, aquellos que seáis administradores de los tenants de 365 y os toquen administrar tanto la administración de Teams como herramienta y la parte de Azure AD, es importante tenerla en cuenta. Perdona, disculpa, Leire. No, para nada. Así se van solventando las dudas en el momento, que al final de eso se trata también. Vale, pues continúo, que he visto que tampoco había ninguna pregunta más por ahora, así que sigo. Cuando me quieras interrumpir, tú misma, ¿eh? Sin problema. Perfecto. Vale, pues un poco las características de estos canales compartidos. Bueno, las visualizamos aquí, os las voy a contar así un poco resumido y yo luego empiezo por la parte práctica. En un canal compartido se pueden agregar usuarios a este canal sin necesidad de agregarlo al equipo. Para mí es una de sus ventajas, ¿vale? Como he dicho antes también, la pertenencia a este canal se puede limitar solo a un grupo del equipo, a un subgrupo del equipo, ¿vale? El canal compartido se puede compartir con otros equipos de Teams completos, ¿vale? Tanto de dentro de la organización como de fuera de la organización. También se puede compartir con su equipo primario. No pueden participar invitados, o el rol del invitado en un canal compartido, ¿vale? No quiere, quiere decir que si en un equipo hay invitados, cuando tú generas el canal compartido, directamente no se comparte con esos invitados. Tendríamos que agregarlos al canal compartido para que pudieran visualizarlo, ¿vale? Los participantes externos pueden participar en el canal con la B2B Direct Connect que hemos estado comentando y que es fundamental para poder hacer esta colaboración. En un canal compartido no se puede configurar la moderación del mismo, en cuanto que sí se puede hacer en el canal estándar, en cuanto a quién puede publicar o responder esas publicaciones de ese canal. En la versión de escritorio se puede usar salas para sesión de subgrupo, ¿vale? Tanto en los canales estándar como en los canales compartidos. No se puede copiar un vínculo al canal compartido y compartirlo. Como bien ha dicho Aida, y ha dicho, voy a hacer un poquito de spoiler alegre, que cada canal compartido tiene su sitio de SharePoint dedicado, ¿vale? Sí que se pueden programar reuniones en un canal compartido. Y luego las, digamos, aplicaciones que no se pueden utilizar como pestaña adicional en un canal compartido y también son características que existen en los otros canales privados de Teams, sería que no se puede añadir un planner como pestaña adicional, no se pueden utilizar bots, conectores y extensiones de mensajería.
no sé si hay alguien aquí de educación, pero no es compatible. Dentro de Teams Educación hay un tipo de canal que es el tipo de clase. No es compatible con ese tipo perdón, canal he dicho, no, con tipo de equipo de clase, ¿vale? No se permite el uso de etiquetas y no se puede acceder al análisis del mismo, ¿vale? Ahora voy a pasar a la parte práctica, ya voy a dejar esta parte más teórica por el momento. Un segundito, Leire, Sí. antes de pasar, tenemos otra pregunta de José, que pregunta, ¿esas personas que se incluyen siguen siendo invitados? Si miro en Azure AD, ¿los voy a ver? Vale, José, aquí habría dos casuísticas, ¿vale? Un ejemplo práctico sería un usuario nuevo que no existe como invitado en tu tenant, ¿vale? Me lo invento, aida.roman@hsi.es. Uno de los usuarios de tu organización incluyen a esa persona dentro de un canal compartido cuando está habilitado esa conexión B2B, ese usuario no tiene el rol de invitado, ¿de acuerdo? No va a tener el rol de invitado. ¿Por qué? Porque si tuviera el rol de invitado sería porque pertenece previamente al equipo, no va a ser el caso, ahora Leire nos va a mostrar en la parte práctica que vas a poder incluir a ese usuario directamente al canal sin haberlo agregado previamente al equipo, por lo tanto, no va a tener el rol de invitado. Pero en el caso que ese usuario ya exista como invitado en tu organización, porque previamente al agregarle a ese canal compartido de Teams lo has agregado bien sea a un equipo completo o bien sea porque lo has creado directamente de forma manual en Azure AD, ese mail, esa identidad sigue teniendo acceso de invitado, sigue teniendo el control de acceso de invitado, ¿de acuerdo? Perdóname, Leire. Nada. Vamos a la parte práctica y lo vemos igual. Sí, Alguna eso es, lo cosita vamos, un lo poco vamos más a ver. clara. Eso es, lo vamos a ver más claro ahora cuando veamos la parte más práctica. Vale, en este equipo que yo he creado que se llama Webinar Canales Compartidos, esto es un poco las características de este equipo. Recordar que yo puedo acceder a ellas porque soy el propietario del equipo. Para crear un canal compartido tengo que ser propietario del equipo. Yo directamente en la elipsis lo que hago es agregar canal. Aquí es donde yo voy a darle las características del canal y recordar que la característica que le dé en el momento que lo creo es la característica que se queda siempre, con lo cual cuando creo un canal siempre tengo que tener muy claro qué tipo de característica de privacidad va a tener, ¿vale? Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, test. Y aquí en privacidad es donde voy a elegir la privacidad que va a tener, si estándar, privada o compartido. Está habilitado por defecto, como hemos dicho, y a nivel de mi administración, de la administración de la organización me refiero, tenemos activado la conexión B2B. Entonces, aquí compartido las personas que elijas de tu organización o de otras organizaciones. Aquí aparece un check, que es compartir este canal con todos los miembros del equipo. Si yo no quiero compartirlo directamente con todos los miembros que ya pertenecen al equipo, directamente esto lo dejo desclicado y creo el canal. Se está agregando el canal. Cuando se agrega con un simbolito que vamos a ver ahora, ¿vale? Y aquí me dice que comparta el canal. ¿Con qué usuarios quiero compartir el canal? Pues voy a poner, por ejemplo, un usuario de mi organización, ¿vale? Cuando yo empiezo a escribir, me lo reconoce. Y aquí, como es de mi organización, recordar que yo le puedo cambiar el rol. Por defecto va a tener el de miembro, pero yo lo puedo hacer propietario, ¿vale? De este canal compartido para que tengan los mismos permisos o las mismas opciones que tengo yo como propietario del mismo. Ahora bien, si yo aquí, por ejemplo, escribo el nombre de un externo, ¿vale? En este caso, tendría que escribir el email completo, ¿vale? Para que me lo reconociera. En este caso, como Leire ya está conocida, digamos, me aparece externo, pero externo. Le doy a compartir y va a ser externo, ¿vale? Imaginamos que ponemos una dirección de email, por ejemplo, voy a poner un Gmail, ¿vale? Que no tiene licencia de Teams, ni como no tiene licencia de Teams,
no tiene tampoco la conexión B2B realizada a nivel de organización. Entonces, no se pueden encontrar coincidencias, ¿vale? Eso pasaría un poco, incluso si es un usuario con el que solemos colaborar y tiene licencia de Teams, pero en su organización no tienen habilitada la conexión directa B2B, no le vamos a encontrar tampoco. Una vez que yo tengo creado ya el canal, genero el canal y en el canal, como veis, se marca con un simbolito. Yo os he dicho que en este equipo hay otros usuarios que no pertenecen que no están invitados a este canal compartido, con lo cual tampoco lo van a visualizar. Pasa un poco lo mismo como con los canales privados. Si tú no estás, pues no lo visualizas. Y en este canal, a la hora de funcionar con el canal, sería como un canal, digamos, normal dentro de un equipo de Teams. Se pueden realizar las publicaciones, que sabéis que es el espacio para todas esas comunicaciones que tienen referencia con este canal dentro de este equipo. Podemos compartir archivos, ¿vale? Y podemos añadir pestañas con aplicaciones, pero ya hemos dicho las limitaciones que tienen. No voy a poder no voy a poder agregar un planner, ni un boot y demás, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer con estos canales compartidos? Los canales compartidos los vamos a poder compartir, pero antes de entrar a la parte de la compartición del canal compartido, quiero que veamos de nuevo en las slides la parte de los roles de usuarios en canales compartidos, ¿vale? Dentro de Teams sabemos que cada usuario tiene un rol, ¿vale? Y en los canales compartidos hay 3 tipos de roles diferentes: propietarios de equipos, propietarios de canales y miembros de canal. A efectos de los permisos que tiene cada uno, que puede realizar cada uno, los propietarios del equipo pueden crear canales y entre ellos, como hemos visto, pueden crear canales compartidos. Pueden aceptar invitaciones de canal que se hayan enviado a mi equipo. Imaginaros que otro usuario de otra organización manda una invitación para que ese canal compartido esté compartido con mi equipo. Pues puedo aceptar esas invitaciones de canal enviadas a mi equipo por ser el propietario del equipo. Evidentemente van a poder ver el nombre y la descripción de todos los canales compartidos en el equipo, ¿vale? Pueden hacer esa administración de los canales compartidos que estén creados en el equipo. Pueden ver propietarios de canales, eliminar canales compartidos. Como los eliminan, los pueden restaurar. Pueden quitar un equipo de un canal compartido. Y eso sería un poco las características o los permisos que como propietario del equipo tendrían. Los propietarios de los canales lo que pueden hacer es agregar o quitar otros propietarios o miembros del canal compartido. Pueden administrarlo, editarlo y eliminar un canal compartido también. Igual que lo eliminan, de la misma manera que el propietario del equipo lo puede restaurar. Y pueden entrar a la configuración del canal predeterminado e invalidar la que viene heredada del equipo, ¿vale? Esta configuración heredada del equipo pueden invalidarla. Y los miembros del canal pueden colaborar con personas de fuera del equipo de la organización sin necesidad de cambiar de organización, sin necesidad de ir a nuestro perfil de usuario y buscar ahí la organización que me ha hecho esa invitación para compartir en el equipo, ¿vale? A nivel de implicaciones importantes, esto sí que lo recalcamos, hay que tener en cuenta que si se quita un miembro de un equipo, no lo estamos quitando del canal compartido si la compartición se ha hecho con él directamente. Y que si un canal compartido, o sea, por ejemplo, si el propietario del canal ya no forma parte de la organización, ¿vale? La organización host, digamos, la propietaria del equipo, lo que va a hacer es a cualquier miembro del canal compartido lo va a volver propietario, ¿vale? Le va a dar ese rol de propietario, ¿sí? Voy a pasar a la parte de la compartición. No sé si aquí hay alguna pregunta adicional. No, de momento De momento todo, seguro. todo solucionado, Leire, sí. Perfecto, vale.
Pues los canales compartidos se pueden compartir tanto con personas como con equipos, ¿vale? Si lo comparto con personas, pueden ser tanto de la organización como externos. Para compartirlo, puedo ir o a la administración del equipo, ¿vale? Perdón, del canal, administrar el canal y aquí compartir, o directamente 3 puntitos y compartir canal. Y aquí ya me da la opción de con personas, con un equipo o con un equipo de mi propiedad. Si lo quiero compartir con personas, pues directamente lo que me parece es, como hemos visto al principio, incluir aquí el email o el nombre de la persona con la que quiero hacer esta compartición, ¿vale? Entonces, elijo una persona de mi organización, le doy a compartir y aquí, como es de mi organización, puedo cambiarle el rol de miembro a propietario. Recordar que si es una persona externa, el rol va a ser simplemente el de externo, ¿vale? Y esto sería hacer la compartición del canal compartido con una persona. Si yo quiero hacer o compartir este canal con un equipo de mi propiedad, lo que tendré que hacer, lo que me aparece es toda la lista de los equipos en las que yo soy propietario. Entonces aquí elegiré con qué equipo quiero compartir el canal y lo que haré será compartirlo con ese equipo y listo. Por puntualizar, Leire, cuando hablamos de equipos de Teams, ¿de acuerdo? Hablamos con un equipo de Teams completo, por lo tanto, lo que estamos haciendo es incluir a este canal compartido a todos los usuarios que ya están incluidos previamente en ese equipo secundario que estoy utilizando. ¿De acuerdo? Por focalizarlo un poco más, Leire, por hacer un poco más de zoom en qué estamos haciendo. Exacto. Y aquí veis, lo he compartido con este equipo y aquí estaría este canal compartido, que a priori está compartido con el equipo completo y como dice Aida, todas las personas que pertenecen a este equipo visualizan este canal compartido y pueden colaborar conmigo en este canal sin necesidad de moverse a otro equipo o lo que fuera, porque yo en este caso veo los dos equipos, pero a lo mejor otra persona no está en este equipo desde el que yo he compartido, visualiza solo este y aquí visualiza el canal desde el que puede colaborar conmigo, ¿sí? Y la tercera opción sería la de compartir con un equipo, ¿vale? Cuando comparto con un equipo, lo que estoy haciendo es compartir con un equipo en el cual yo no soy propietario. Entonces, necesito conocer el email del propietario del equipo con el que quiero compartir este canal, ¿vale? Para poder lanzarle la invitación de que podamos colaborar en este canal compartido. Entonces, imaginaros que yo lanzo la invitación a un usuario, ¿vale? Que sé que es el propietario del equipo con el que yo quiero compartir este canal. Una vez que yo lanzo la invitación, aquí en invitaciones enviadas, me aparece la invitación que yo he lanzado a este usuario. Y al usuario al que se la lanzo, aquí en el feed de su actividad, lo que le dice es que le tiene que aparecer, un momento que lo refresco, aparece que te han hecho una solicitud para para colaborar en un canal compartido, ¿vale? Aquí tendría la aprobación, ¿vale? Aquí es donde me aparece esta invitación pendiente y yo aquí la acepto o la rechazo. Si le doy a aceptar, ¿vale? Me dice en qué equipo es en el que yo quiero compartir este canal. Y le voy a poner, por ejemplo, que sea, elijo el equipo y entonces al usuario que ha lanzado esta invitación para colaborar conmigo en este canal compartido, le va a aparecer que yo he aceptado la invitación. Y luego la forma de visualizarlo, digamos, aquí se ven, veis que este equipo me dice que está en el tenant de HSI Training. Yo lo que hago es ver, digamos, este equipo. Yo aquí con este equipo lo único que puedo hacer es ocultarlo, ¿vale? Lo único que puedo hacer es eso, pero yo tengo aquí el canal compartido para trabajar desde mi organización sin tener que ir a
aquí y cambiar de la organización que sea la que me ha invitado a compartir con él en este canal compartido. Creo que hay alguna pregunta, ¿no? Aquí. Sí, hay dos. Esto Vale. da un poco lugar a equívocos porque Sí, es un cuando hablamos de poco canales lioso. compartidos y compartimos, la nomenclatura que utiliza Microsoft es un poco liosa, entonces puede ser que nos generen dudas. Entonces, la primera pregunta es de Juanjo. ¿El usuario que comparte debe pertenecer a los dos equipos? Depende, Juanjo. Cuando Leire ha comentado que se puede compartir con un equipo de tu propiedad o con un equipo del que tú no eres propietario. Si tú seleccionas la primera opción, Leire, no sé si puedes, eso es, perfecto. Si tú ahí cuando le das a compartir, seleccionas la opción compartir con un equipo de tu propiedad, sí, Juanjo, tú tienes que pertenecer a los dos equipos, ¿vale? Tienes que pertenecer al equipo donde está ubicado ese canal que tú quieres compartir y al equipo al que tú le quieres dar acceso, ¿vale? A los dos. Sin embargo, si cuando seleccionas la opción compartir, seleccionas compartir con un equipo, tú no, ni tienes por qué ser propietario, ni tienes por qué pertenecer a ese equipo. Lo único que tienes que conocer es quién es el usuario propietario de ese equipo, que puede ser un usuario de tu tenant o de un tenant externo. Puedes seleccionar un equipo que no esté dentro de tu organización en Teams. Por lo tanto, en ese momento, cuando le mandas esa invitación, esa convocatoria, por decirlo de alguna manera, o esa petición a ese otro usuario, ese otro usuario es el que tiene que decidir a qué equipo lo linka. Y una vez que esa persona linke ese canal compartido al equipo de su decisión, a ti te va a llegar la notificación. Pero en este caso, en este segundo caso, Juanjo, no tienes por qué ni ser propietario, ni formar parte de ese equipo, vamos a decir, secundario sobre el cual estás compartiendo ese canal compartido. ¿De acuerdo? Es un poco lioso, Juanjo, he intentado explicarlo de la manera más sencilla, pero si no lo has solventado correctamente, por fin, vuelves a lanzar otra pregunta por el chat. Sí, y luego, aquí simplemente recalcar lo que ha dicho Aida. Tienes que conocer quién es el propietario del equipo con el que quieres hacer esa compartición de ese canal. Evidentemente, esta información te la tiene que dar el usuario en cuestión. Sin más, no vamos a saber si esa persona es propietaria o no. ¿Vale? Correcto. Y además, Leire, ya por dar una visión un poco adicional, tú le solicitas esa petición a un usuario y es ese usuario el que decide sobre qué equipo. O sea, yo no puedo decidir como propietaria del canal compartido, oye, quiero que Leire, que es propietaria del equipo HSI Formación, linke ese canal compartido contra ese equipo. Tendré que haberme comunicado con ella y haberle dicho, oye, te voy a mandar la invitación, te va a llegar y vas a tener que ser tú la que indiques sobre qué equipo secundario vas a tener que linkar el canal compartido. Por favor, Leire, solicita el de formación HSI, por ejemplo. ¿Vale? Sí, o sea, esto se da en una conversación previa, pues eso, lo que dice Aida. Primero para saber el propietario y para saber en qué equipo es donde tiene sentido que esté este canal compartido. Pero tú, como el que lanza la invitación a compartir, no eres quien decide eso. En ese Eso caso. es. Y la segunda pregunta de Nico, ¿el permiso del equipo sobre el canal compartido al que se ha incluido es heredado? Es decir, si se añaden otras personas en el equipo, ¿es automático? No, Nico. Cuando hablamos del equipo original sobre el que se crea el canal compartido, esto es lo que Teams denomina equipo host, ¿vale? Por lo tanto, yo he creado un canal compartido dentro de un equipo host y incluyo a personas adicionales a ese equipo. Por defecto, no se incluyen a esas personas también a ese canal compartido, porque vamos a decir, ese canal compartido tiene su propia membresía, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Ahora ya sí, Leire, podemos seguir. Exacto. Bueno, aquí ya veis, una vez que me han aceptado esa invitación y ese canal compartido, yo lo que hago es visualizar el equipo de la organización, digamos, del propietario al que me han dado esa compartición
y lo visualizo desde mi propio Teams, con lo cual ya no tengo que salir de aquí para colaborar en este canal, subir publicaciones, subir archivos y demás. ¿Sí? Vale, pues vamos a la última parte, digamos, que sería la de ver un poco estos límites que tienen estos canales compartidos. El número máximo de miembros de un equipo sería de 25.000 usuarios y aquí están incluidos todos esos usuarios del equipo y miembros directos en canales compartidos, ¿vale? En el cómputo de usuarios se tiene en cuenta esta parte. El número de canales compartidos por equipos de 200, digamos, hospedado, ¿vale? En nuestro tenant y compartido con el equipo. Aquí hay que tener siempre en cuenta que se incluye en este cómputo estos canales eliminados que hayamos eliminado, que no los visualizamos, pero que en realidad, si no se acaban, digamos, o sea, si no ha pasado han pasado más de 30 días, entonces ya no se computarán porque estarán eliminados, pero si no, sí que se computan en este número, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? El número con los que se puede compartir, el número de equipos, perdón, con los que se puede compartir un canal sería 50, ¿vale? Excluyendo evidentemente el equipo del que parte, el equipo primario. Y el número de miembros en un canal compartido serían 5.000 miembros directos, incluyendo hasta 50 equipos, ¿vale? Cada equipo con el que se comparte este canal cuenta con un miembro dentro de estos límites, de este límite. Y por indicar las actualizaciones en tiempo real, solo están disponibles para 25.000 usuarios a la vez y solo 25.000 usuarios aparecerán en la lista de canales. Pues chicos, por mi parte, esto sería un poco todo, ¿vale? Es un poco por encima la parte de canales compartidos, pero espero que haya sido por lo menos esclarecedor en cuanto a cómo se utilizan y sobre todo la parte más importante que es la parte de la conexión directa B2B para que se puedan utilizar, porque por defecto los usuarios lo vamos a ver cuando creemos, si somos propietarios de un equipo y vamos a agregar un canal, vamos a ver la opción, pero necesitamos sí o sí esta parte hecha por la parte de administración debajo para que podamos trabajar con los canales compartidos. Ahora os voy a dejar... Sí, Perdona, Leire, por no. puntualizar un poco más, esto es muy importante, chicos, lo digo porque en algún cliente que ya hemos hablado con sus usuarios y les hemos formado en tema de canales compartidos, como está activo por defecto dentro de Teams, da la sensación como que podemos ya usarlo y no va a haber ningún tipo de restricción. Si vamos a usar en nuestra organización los canales compartidos para trabajar solamente con usuarios internos, no habrá ningún problema, porque, como decimos, Microsoft, al activar la funcionalidad, la ha puesto activa por defecto. Evidentemente, nosotros como administradores, aquellos que seáis administradores de vuestro tenant, podréis desactivar los canales compartidos, no hay ningún tipo de problema, pero lo que no ha activado por defecto es esa conexión B2B en Azure AD. Por lo tanto, si vuestros usuarios queréis que empiecen a usar los canales compartidos y que puedan incluir a esos canales a gente externa, es necesario, recordad, activar esta conexión B2B y no solo vosotros, sino también los tenants de origen, vamos a decir, de esos usuarios externos. Vamos a decir que tendría que ser una administración o una configuración bidireccional en ambos sentidos. Ambas organizaciones tienen que tenerlo, si no, no es viable. Ya habéis visto que si yo busco un usuario que era Gmail, Gmail no tiene licencia de Teams, no tiene hecho en su parte de administración, en el caso de que tuviera Teams, la parte de la conexión B2B, no se puede hacer un trabajo de colaboración con canales compartidos. Vale. Entonces, bueno, lo que os decía, ahora os dejo en manos de Aida para que ella comparta con vosotros la última parte de lo que os queremos mostrar en esta sesión. Aida, todo tuyo. Perfecto, gracias, Leire. Bueno, como veis, como ya nos ha mostrado Leire en esta sesión, en estos minutos que llevamos de sesión, una de las muchas ventajas de las herramientas de 365 es que estas están en constante evolución, ¿no? Y sobre todo, como decía Leire, Teams, ¿no? Que es la más disruptiva. Por lo tanto, es muy, muy habitual que se produzcan en ellas cambios a nivel de configuración,
que afectan no solamente al usuario final, sino también a los administradores de todos estos servicios en Teams, implantación de nuevas funcionalidades, como puede ser este tema de canales compartidos, y que probablemente afectan mucho a las maneras de trabajar y las maneras de usar estas herramientas dentro de la organización. Por ello, lo que queríamos contaros es que desde HSI disponemos de servicios y de recursos formativos orientados en todo momento a actualizar los conocimientos de los usuarios de vuestra organización, bien sea los usuarios finales o aquellos usuarios clave que podáis decidir, como pueden ser administradores de la plataforma, usuarios que son champions dentro de vuestras organizaciones, que promueven la adopción y uso de 365 en las organizaciones, para contarles, para mantenerles al día de estas nuevas funcionalidades que se van implantando en todas estas herramientas, con el fin de reciclar su aprendizaje. Estas webinars, evidentemente, son muy útiles probablemente para vosotros para conocer estas nuevas herramientas, nuevos servicios que se implantan dentro de Microsoft 365, pero sí que es verdad que luego hay que contárselas a los usuarios, hay que trasladarlas dentro de la organización de cara a que los usuarios sepan cómo usarla, qué implicaciones tienen y cómo van a poder, vamos a decir, introducirlas en su uso en el día a día. Para ello, queríamos contaros, probablemente igual alguno de vosotros ya lo conozcáis, que uno de los servicios que ofrecemos desde HSI es nuestro acompañamiento formativo. Nuestro acompañamiento formativo va encaminado a fortalecer, a ayudar, a promover el conocimiento de los usuarios de las organizaciones en todas estas herramientas de Microsoft 365 y que les va a permitir una mejor asimilación, entendimiento y apropiarse de los conocimientos y competencias que les van a contribuir, ¿no?, a su mayor rendimiento profesional y a usar de buena manera, por llamarlo de alguna manera, estas herramientas dentro de la organización. Este acompañamiento formativo es un servicio de capacitación de media o de larga duración que combina no solamente sesiones formativas online presenciales en las que estamos acostumbrados habitualmente, sino que podemos ayudaros a establecer recursos formativos adicionales que vuestros usuarios puedan consumirlos en un formato e-learning. Imaginémonos videotutoriales formativos, manuales de uso actualizables, infografías, manuales de buenas prácticas, sesiones o vídeos formativos para la resolución de dudas de los usuarios, píldoras formativas o incluso, con muchos de vosotros ya tenemos este servicio, un servicio para el envío de estas novedades de manera mensual, incluso con la posibilidad de tener sesiones, vamos a decir, más prácticas con vuestros usuarios finales. Este es un servicio moldeable y que puede adecuarse a las necesidades de cada cliente. Por lo tanto, si consideráis interesante que todo esto que os estamos transmitiendo a vosotros en esta webinar de hoy lo traslademos también a los usuarios finales de vuestras organizaciones y siempre personalizándolo a vuestro entorno y a vuestro uso en las organizaciones, contad con nosotros. Aprovecho también para deciros, por la época en la que estamos a 9 de noviembre y vamos a decir que el año se está acabando, que en todas aquellas empresas, vamos a llamarlo comerciales, que no sean administración pública, disponen de un crédito anual para poder formar a sus trabajadores a través de la Fundación Estatal para la Formación del Empleo, o mayormente conocida como Fundae. Desde HSI estamos dándoos de alta como empresa formadora en Fundae y recordaros que todos aquellos créditos formativos que no se consuman en el año fiscal se pierden. O sea, si vuestras organizaciones tienen crédito todavía disponible para el año 2022, todos aquellos que no los consumáis durante el año 2022 se pierden, no se van, vamos a decir, no se acumulan para el año fiscal siguiente. Por lo tanto, si alguno de vosotros tenéis créditos todavía disponibles y queréis utilizarlos para bonificar un servicio formativo, por ejemplo, enseñar a vuestros usuarios qué son los canales compartidos, recordad que podemos realizar acciones formativas concretas personalizadas a vuestro entorno y que tienen que realizarse antes del 31 de diciembre
para que poder, vamos a decir, bonificarlos a través de los créditos de la Seguridad Social con todos esos créditos que tengáis disponibles del año 2022. Y por nuestra parte, bueno, hemos acabado unos minutitos antes. No suele pasar, con nosotras, con el área de formación no suele pasar, nos solemos comer algún minutito más de los que teníamos disponibles. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Vamos a darles, si te parece, Leire, un minutito por si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a revisar porque creo que las hemos solventado todas. Mientras surgen las preguntas, recordaros que mi compañera Iria en el chat os ha puesto en nuestro formulario de satisfacción, nuestro cuestionario de satisfacción. Nos ayuda mucho que nos lo contestéis. Además, recordad que todos aquellos que contestéis a este formulario, si especificáis vuestro correo electrónico, os enviaremos tanto la grabación como la presentación de las cosas que os hemos ido contando a lo largo de la sesión, bueno, pues para que podáis tener toda esa información. Iria os lo ha puesto en el chat, es un link a un formulario de foros. Nada, os lleva como máximo un minutito contestarlo y, como os decía, nos ayuda mucho pues, a preparar estas sesiones y sobre todo a saber cuáles son aquellos temas, aquellas funcionalidades, aquellas cosas que más os interesan, bueno, pues para poder contároslas en sesiones como la que hemos tenido hoy. Gracias, Aida. Un apunte. Habéis estado hablando antes, perdón, del servicio de acompañamiento formativo. Yo solo quería comentar que tenemos un webinar disponible ya en diciembre. Vamos a hacer un webinar un poco para ayudaros a crear una estrategia. De hecho, creo que lo va a impartir Aida. Ayudaros a impartir un poco, a ver un poco cómo planificar, ¿no? Toda esa estrategia de formación para capacitar a todos vuestros empleados o a todos los miembros de una empresa. Lo vamos a tener el 13 de diciembre. De todas formas, podéis ir chequeando la página web en el apartado de webinars en hsi.es, que ahí vamos a poner el enlace directo a la página de registro. Y ya vamos a cerrar el círculo, Iria, vamos a hacer otro spoiler, vamos a aprovechar también, cuando hablábamos de novedades y nuevas funcionalidades, recordad que en Microsoft también hay nuevas herramientas. Y una de esas nuevas herramientas que ya se están utilizando dentro de Microsoft 365 y que están incluidas en muchos de los licenciamientos que probablemente la gran mayoría de vosotros que tenéis es Microsoft Viva. El próximo 17 de noviembre, Iria, puede ser, estoy tirando de memoria, pero creo que el próximo 17 de noviembre tenemos una webinar también en la que hablaremos sobre qué es Microsoft Viva, cuáles son los módulos. Gracias, Iria. Yo la memoria ya la tengo un poco complicada. Yo lo he tenido que mirar, Perfecto. En las que os hablaremos sobre cuáles son los módulos que componen Microsoft Viva, qué es Microsoft Viva, más bien, qué módulos lo componen y cuál es los casos de uso o los casos prácticos, cómo usar cada uno de esos módulos, además de incidir también en el licenciamiento necesario para disponer de estos nuevos servicios. También indicaros que bueno, Microsoft Viva es también una de las herramientas en las que podemos formar y acompañar a vuestros usuarios. Sí, por dar un apunte, es el día 17 a las 10 de la mañana para que toméis todos nota y por si acaso había quedado alguna duda sobre el día y la hora. Eso es, perfecto. Muchísimas gracias, Leire. Pues en estos minutos que hemos estado haciendo spoiler de qué es lo que viene, no ha habido ninguna pregunta adicional, así que yo creo, Leire, Iria, que podemos cerrar aquí. Les regalamos 7 minutitos de margen. Estupendo. Una vez más, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Iria, por contar con nosotros para hacer estas webinars. Gracias, Leire. Nos vemos en las siguientes. Muchísimas gracias a todos. Exacto, por atendernos, por estar con nosotros y por pasar este rato interesante con los canales compartidos. Gracias. Buenos días. Buen día. Chao.